Y bueno, están siendo sometidos por medicamentos y por un sinfín de cosas para que no tengan cierta revelación, o sea, se rebelen contra los humanos. Entonces este personaje femenino funciona como de control, pero también como de comunicación. Y entonces vamos viendo que los personajes aparecen, ¿no? Tenemos a un doctor que es el que se encarga precisamente de toda esta fusión de la máquina con los animalitos, y tienen otro proyecto que es con ratas que supuestamente arman mucho más rápido que los humanos, misiles y demás cosas, ¿no? Entonces ahí tenemos precisamente este grupo de ratas armando es un motor de jet, sí, en las imágenes. Tienen, de hecho, estas ratas así tienen cabeza de desarmador de... Sí. Sí, son herramientas fusionadas con ratas. Pero a diferencia de, por ejemplo, estos tres personajes que son el conejo, el perro y el gato, estos tienen ya control directo, como con un control remoto, que en teoría también lo pueden hacer los otros animales, pero esa es como una siguiente fase de este proyecto. Entonces están viendo ese desarrollo, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos ahí conflictos políticos que según esto, pues bueno, tienen que cancelarlo, tienen que detenerlo, o ya probaron realmente el funcionamiento de estos animales. Entonces están ahí dialogando acerca de qué va a suceder con este proyecto. Sí. El cómic empieza con esta prueba que le están haciendo al We3, a estas tres mascotas, cuando se dan cuenta de que sí son eficaces como armas biológicas y que sí obedecen bien a todas las órdenes que se les dan. Entonces ahora sí los jefes de los generales del ejército estadounidense que ya vieron las pruebas dicen: muy bien, vamos a pasar entonces ahora a la siguiente fase. Estas que son fases prototipos ya no nos sirven de nada, entonces hay que desecharlos. Es decir, hay que, pues ahora sí que dormirlos, como se diría, hay que hacerles una eutanasia. Para esto, la doctora que está encargada justamente del manejo de estos animales, del cuidado, se encariñó con ellos y decide pues que no es justo que ahora sí que maten a estos pobres animales que en primera fueron raptados de sus hogares. Entonces, en lugar de administrarles la dosis así como de sedantes para mantenerlos ahí tranquilos, simple y sencillamente los decide dejar escapar. Entonces el We3 escapa hacia las inmediaciones de la base donde estaban, que está en medio del bosque, y deciden entre todos, con alguna cierta discusión, sobre todo entre Bandido y Juguetón, que son el perro y el gato, deciden volver a casa. No, nunca dicen a cuál casa, si con cuál humano o algo así. Ellos simplemente dicen: necesitamos volver a casa. Y se ponen de acuerdo y dicen: está bien, entonces vamos, no queremos volver a la base. La cosa es que de ahí en adelante, entonces, pues la base militar se entera de que estos experimentos escaparon y decide ahora sí que movilizar toda la infantería para acabar con ellos. ¿Por qué? Porque son un peligro, entre comillas, para el resto de la humanidad. Son armas biológicas con capacidad destructiva enorme, entonces son un peligro y necesitan ser destruidos. Y básicamente el resto del cómic trata acerca de la persecución que el gobierno le está propinando a estas armas biológicas. Entre ellas, hay una parte en donde justamente liberan a las ratas, a todo un ejército de ratas en contra de We3, y se van dando diferentes sucesos a lo largo de esta travesía. En su encuentro con las ratas, que es justamente en un puente de vías férreas, está a punto de aplastarlos un tren, y uno de los animales libera minas terrestres que hace que las vías exploten y el tren básicamente se vaya al desfiladero con todo y con We3 y con las ratas. A lo largo de toda esta aventura, de hecho, las personalidades también de cada uno de los animales pues sale a relucir. El perro Bandido es básicamente el líder y es el que está más a favor de que tienen que regresar a casa. Es el que los está liderando, es el que básicamente también se preocupa por la vida de los humanos y es el que no quiere que ninguno de ellos le haga daño a ninguno de los humanos, sin importar quiénes sean. ¿Por qué? Porque pues es un perro y es leal, y así son los perros. El gato, Juguetón, es un poco más rebelde. Él es el que dice: ¿y si mejor nos quedamos aquí en el bosque? O sea, pues, estamos cazando todo el tiempo. O sea,
todo el mundo sabe que los gatos son un poco más independientes que todas las otras mascotas, entonces obedece también muy bien a esos instintos animales que ya tiene de por sí. Sin embargo, aun cuando de vez en cuando discute con Bandido, el perro y todo eso, él también sabe, al menos sin darle mucho la razón a los otros, dice, está bien, bueno, pues hay que seguir a casa, no hay problema. Es que ustedes estarían perdidos sin mí. Y pues el conejo sí es un poco más pasivo, pirata. Él es el que, digamos, de mente más simple, que dice, sí, hay que volver a casa. Yo estoy de acuerdo con lo que sea que se escoja aquí. Y bueno, pues, ¿qué más tienes que decirnos, Geo? Pues que toda esta historia va transcurriendo a lo largo de una serie de viñetas muy hermosas, muy bien detalladas, muy bien explicadas visualmente. Los animales en sí no tienen tantos diálogos y a lo largo de esos diálogos se nota precisamente ese tipo de personalidad. El gato es muy como lo dice Freddy, independiente, e incluso él mismo dice jefe apestoso, jefe apesta, hogar donde no hay hogar, o sea, cosas muy concretas, muy simples, pero sí te refleja bien la personalidad de cada uno de ellos. Ahora, a mí me gusta mucho esta historia porque aparte de que visualmente es una belleza, hay escenas, por ejemplo, donde el ejército los ataca directamente y ellos se defienden, y entonces tenemos una viñeta gigante de fondo, pero en pequeños cuadros hay momentos precisos de lo que está sucediendo. Entonces haz de cuenta que te hacen todo el momento, toda la escena completa, y la vas viendo a lo largo de los cuadritos en las viñetas pequeñas. Eso es un logro muy visual, muy bueno. La composición es muy padre. La verdad es que visualmente esto es un agasajo, porque Frank experimenta de muchas maneras en cómo ir contando diferentes situaciones. Hay viñetas que se pliegan, parecían no sé cómo decirlo, series de ventanas puestas una de la otra en movimiento o con respecto al tiempo, que te van contando precisamente esa historia. Está muy padre. Hay mucho disfrute y mucha experimentación visual que se ve en el cómic. Entonces eso es maravilloso, es encantador, la verdad. Incluso sin que leyeras, te quedas así como que viendo cada una de las viñetitas. Eso es por un lado. El aspecto visual es bellísimo, la verdad es que es buenísimo. Aparte de que también le pone mucho, o sea, realmente logra transmitir las emociones de los animalitos en las máquinas, y eso hace que también conectes mucho con los personajes. ¿Por qué? Porque también nuestro mismo escritor dijo, al principio de cada capítulo vas a poner el cartel del animalito que se perdió. Entonces lo primero que ves es un anuncio de Bandido perdido, la foto de él, del pobre perro ahí en su casa, con la palabra se busca, ayúdenos a encontrarlo. Entonces de inmediato conectas con él, de inmediato dices, ay, pobrecito, se perdió, y sabes dónde está. Entonces empiezas a generar una conexión bien interesante con los personajes, que hace que al final, la verdad, yo cuando lo leí desde el principio, yo soy muy amante de los animales, a mí me gustan muchísimo, y siento que ellos tienen un tipo de conexión con nosotros especial que se gesta en cuanto al tratamiento que les das. O sea, los tratas mal, ellos también te tratan mal, no te son fieles, es más, los tratas bien y te responden de la misma manera. Entonces así son, cuando empiezas a ver que hay animales que son buenos, por decirlo así, y que los tratan mal, dices, qué mal pedo. Y eso es lo que te está tratando de transmitir este cómic. Digamos que ese nivel de egoísmo que tiene cierto grupo de personas, en este caso militares, para con sus fines particulares, y sin importar a quién utilicen para lograr sus fines, lo hacen, ¿no? Entonces en este caso son los animalitos que ellos estaban en su hogar y que al final de cuentas son instintivos. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando se sienten liberados? Pues buscar algo, su hogar, ¿no? O sea, el perro al final de cuentas es el más leal, el que más conecta con los humanos, entonces tiende a buscar su hogar. Y los humanos lo saben, entonces por esa misma situación de que son más instintivos, más de algún modo, ¿cómo se llama? Sin control, tienen ese temor de que se vayan a meter a una ciudad y vayan a ocasionar más estragos, precisamente por las armas que están equipadas, ¿no? Entonces, la verdad es una historia muy buena, muy emotiva. Grant Morrison, la verdad, trata de comunicarte una idea de lo que sucede a veces con los humanos, y al grado a lo que tratan de llegar por hacer XY cosas. No sé, en este caso son armas, ¿no? Armas para
con el pretexto de desmantelar celdas terroristas o celdas narcos o lo que tú quieras, utilizan a animales inocentes, a seres inocentes. Entonces, eso es una buena crítica que transmite el cómic. Y también, ¿qué es lo que conectas tú con los animalitos cuando los ves, ¿no? O sea, al final de cuentas, no sabes qué hay detrás de... Y bueno, la historia se va desarrollando, ¿no? O sea, vamos viendo, decía Freddy, que son atacados por las ratas, que son una especie de, también, una forma de querer atraparlos. Vemos la personalidad de Bandido tratando de ayudar a un humano. Y otro aspecto bien interesante del cómic es que es bastante violento. Violento en medida, o sea, en una gran medida. O sea, pero sin abusar. Sí ves desmembramientos, sí ves sangre, sí ves todo eso, pero no abusa de eso, no es el tema. Sin embargo, trata de mostrarte la violencia que gira alrededor de esta situación y cómo son los seres inocentes los que la sufren y los que ellos, sin darse cuenta, pues pueden ocasionar. Entonces vamos viendo esa situación a lo largo del cómic y bueno, más adelante vamos viendo que como último recurso tienen a un número 4 para atraparlos. Este número 4 es un bulldog gigante, una máquina gigante que realmente controla a un ser humano con control remoto para atraparlos. Entonces aquí vemos también una situación bien interesante, que los humanos, bueno, que el personaje humano, el femenino, la doctora que estaba trabajando con ellos, les enseñó a trabajar en equipo. Entonces entre ellos se ayudan para poder librarse y vencer a este número 4. Desgraciadamente pierde la vida el conejo al tratar también de salvarlos y al tratar de escapar. Entonces, pues vemos ahí también la pérdida de uno de sus amigos y vemos cómo lo resienten ellos. Entonces, ellos pues también buscan la manera de salvarse, logran vencer a este número 4, también con la ayuda de la doctora humana, que también pues ahí pierde su vida. O sea, la verdad es que aquí no te puedes encariñar con nadie, pero vamos viendo cómo ellos logran escapar y se van, ¿no? Entonces van descubriendo ellos a través de esta huida que la máquina no son ellos. O sea, logran tener cierto grado de conciencia de que lo que ellos tenían no es su cuerpo. Y entonces, pues, logran deshacerse de esa armadura y mientras los otros militares los buscan, pues, cuando encuentran las armaduras que ellos de algún modo hicieron o dejaron a punto de explotar y pues terminan explotando, ¿no? Y en ese punto dejamos de saber qué es lo que pasó con los animales porque los militares que los buscaban ven la explosión y pues asumen que ya se perdieron, ¿no? Sí, otro punto también de la trama es que estos animales no pueden sobrevivir sin cierto mantenimiento. Uh-huh. Entonces, justamente si se les deja sin ese tipo de mantenimiento, sin ciertos fluidos que se les injertan periódicamente, sus cuerpos empiezan literalmente a pudrirse. Se empiezan a pudrir, a decaer y ellos mismos mueren después de cierto tiempo, especialmente una vez que se les retira la armadura, que es lo que empieza a suceder. Entonces, básicamente ya casi al final del cómic, una vez que ya vencieron a este We4, que de hecho así se le llama al otro perro más enorme, mucho más militarizado, una vez que vencieron a We4 y también que ya se libraron de sus exoesqueletos y que tal parece ser que el ejército ya no los busca porque piensa que fallecieron en esa misma explosión. Poco antes de eso, de hecho, se encuentran con un vagabundo, con un indigente, que es la primera persona, además de la doctora que los trataba bien, es la primera persona con quien ellos entablan, digamos así, como que esa relación de mascota y dueño humano. Uh-huh. Los trata muy bien, el vagabundo trata de ayudarlos. Y es ahí entonces cuando ellos pues aparentemente se sacrifican precisamente ya para poder dejar atrás al ejército. No sé, ¿les contamos el final, Geo? Es lo que no sé, es lo que estaba pensando yo, el gran final. Es que la realidad es que este cómic es muy emotivo, violento, lleno de acción, un agasajo visual y es 100% recomendable. Es cortito, lo pueden conseguir. Actualmente creo que no está en emisión, pero lo trajo Smash Comics aquí a México por parte de Editorial Televisa. Entonces yo creo que sí lo pueden conseguir. Realmente es algo que tienen que leer. Yo creo que les vamos a dejar con la duda de qué pasó al final.
para que se den la tarea de buscarlo. No solamente porque es una verdadera historia emotiva, realmente bellísima, sino porque visualmente, narrativamente, es una verdadera obra de arte. Es una de esos cómics como pocos, que en pocas páginas, en pocos números, te cuentan una verdadera historia. Y que algunos dicen, es que ¿por qué no fue más grande? Es que yo creo que no podría haber sido más larga. No. Lo hubiera diluido demasiado, sí. Creo que las cosas. Hubiera sido como tú tienes, no sé, una serie de televisión, digamos, por hacer una comparación. Una serie de televisión que nada más tiene que durar